Muy buenos días, noveno grado, sean bienvenidos a su clase de cívica. Esta semana estaremos desarrollando el tema acerca de la ética de la felicidad y del deber, que es un tema complementario a los temas de las semanas anteriores. Recordemos que todas las personas deseamos ser felices o por lo menos deseamos acercarnos a ese ideal. Aunque cada persona entiende la felicidad de manera particular, se podría decir que la felicidad es aquella situación en la cual se siente que todo va conforme a lo deseado. Recuerde que en otras ocasiones nosotros hemos hablado de establecer en nuestra vida un proyecto de vida, de establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces se dice que la felicidad es el cumplimiento de todas nuestras metas o decir que todo vaya saliendo conforme a lo que nosotros deseamos. Pero hay que recordar, siempre les se los he dicho, que la felicidad para todos lo concibimos de una manera diferente. Para lo que para mí es felicidad, para otra persona puede tener otro concepto, es aceptable. Algunas personas tienden a confundir la felicidad con el placer. Bien, hay algunas estrategias para que nosotros podamos construir una vida feliz. La estrategia número uno es saber elegir lo necesario. Nosotros debemos en nuestra vida aprender que hay cosas que son necesarias tenerlas y otras en las que no. Entonces nosotros debemos de aprender a elegir qué es lo necesario para cada uno de nosotros. Luego tenemos la siguiente estrategia, que es utilizar un código de valores. Les recuerdo que siempre en nuestra vida diaria cotidiana nosotros debemos de estar estableciendo relaciones bajo valores que se nos han sido inculcados. Estos valores nos van a ayudar a que nuestra vida sea más feliz. Luego, la siguiente estrategia es tener entusiasmo para realizar el proyecto de vida. Como les mencionaba anteriormente, toda persona debe de tener establecido un proyecto de vida, debe de establecerse metas y para poder realizar ese proyecto de vida nosotros debemos demostrar entusiasmo, debemos esforzarnos, pero con entusiasmo para llegar al logro de nuestras metas. Y por último tenemos la estrategia de buscar el bienestar físico y psicológico. Es muy importante que nosotros en nuestro diario vivir busquemos nuestro bienestar psicológico y o por ende nuestro bienestar físico, es decir, sentirnos bien psicológicamente y también sentirnos bien físicamente, que tiene que ver con estar sanos. Bien, hay ciertos modelos acerca de la felicidad, como ya les mencionaba anteriormente, para todas las personas la felicidad es un concepto muy, muy diferente. Entonces, vamos a estudiar y a caracterizar cuáles son esos modelos de felicidad. Número uno, tenemos la felicidad como una autorrealización. Recuerden, la palabra autorrealización es una palabra compuesta. Auto viene a decir que es algo que se da innecesariamente, algo que ocurre automáticamente. Entonces, la autorrealización es auto que yo mismo lo hago. Entonces, ese modelo considera que la felicidad se logra mediante la reflexión intelectual y el dominio de las pasiones. Les recuerdo, la felicidad es algo muy personal. Nosotros como seres humanos no debemos basar nuestra felicidad en los logros de otra persona. Entonces, por eso dice que la felicidad se logra mediante la reflexión intelectual. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese momento de ir reflexionando nuestro accionar, obviamente, y no puedo reflexionar por el accionar de otra persona, sino que debe de ser muy personal. El modelo número dos, tenemos a la felicidad como placer. Anteriormente también lo mencionamos, que algún número o grupo de personas confunde la felicidad con el placer. Pero según este modelo, es sabio quien sabe calcular cuáles son sus actividades que le proporcionan placer y menos dolor. Hay personas que buscan hacer cierto tipo de actividades para evadir el dolor. Entonces, para esa teoría, para los teóricos de esta teoría, es sabio que a una persona que sabe hacer ese tipo de cosas. Bien, el modelo número 3 habla acerca de la felicidad como autosuficiencia. Volvemos a una palabra compuesta, autosuficiencia. Según esta concepción, la felicidad consiste en la libertad radical del individuo frente a todas las normas. Eso significa que la persona se cree autosuficiente y no le interesa las normas que le establecen, es decir, no se deja llevar tanto por las normas establecidas, sino bajo su libertad. Y por último tenemos el último modelo, que se trata acerca de la felicidad como solidaridad. Esta
teoría o este modelo surge del cristianismo. Algunos de ustedes probablemente ya han escuchado. Este modelo considera la felicidad como el libre sometimiento a la voluntad de Dios. Hay otro grupo de personas que establece que la felicidad es estar bajo el sometimiento de Dios o bajo la voluntad de Dios y guiar sus pasos de acuerdo a esa misma voluntad. Esto se manifiesta en la obediencia a sus preceptos, era lo que les mencionaba anteriormente. Hay un grupo de personas que creen el cristianismo y obviamente están sometidos a la voluntad de Dios y están obedeciendo diariamente los preceptos que han sido declarados por nuestro Creador. Y el principal precepto que se menciona en la Biblia es de la solidaridad. Recuerden que hay uno de los mandamientos que dice amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Entonces aquí se cumple el valor de la solidaridad. Entonces, según este modelo, la felicidad se logra ayudando a otros, siendo solidarios con otros y obviamente es un precepto de Dios. Bien, hablamos ahora acerca de la ética y el deber. También en clases anteriores nosotros hemos hablado acerca de la ética y de la moral. Entonces, ahora lo vamos a anclar a el deber. Recordemos que el deber se entiende como el sometimiento que impulsa a elegir a una acción determinada considerablemente válida. Entonces, eso quiere ser el deber. Hay diferentes tipos de deberes. Número uno, tenemos los deberes legales jurídicos, que son aquellas leyes que dicte el Estado. Por ejemplo, cuidar a los hijos e hijas, no matar, no robar, etcétera. Y cuando nosotros no cumplimos estas leyes, trae consigo una sanción. Probablemente si usted falla a uno de estos deberes, que vamos a poner el ejemplo, alguien mató a una persona y se le declara culpable, entonces va a tener una sanción y probablemente va a pasar muchos años en la cárcel. Entonces, las leyes o los deberes legales o jurídicos tienen que ver con las leyes de cada uno de los países establecidas por el Estado y que se debe de cumplir una sanción por el incumplimiento de cada una de ellas. Luego tenemos los deberes sociales que contemplan las normas de conducta o las costumbres sociales que las personas deben de cumplir. Por ejemplo, las reglas de cortesía, la cordialidad con los vecinos, etcétera. Vamos a asociar ese tema con las clases sociales. Recuerden que sociales, siempre les he dicho que nosotros somos seres sociales y por esa razón estamos en la necesidad de siempre estar relacionándonos con otras personas. Entonces, la sociedad ha creado ciertas normas de conducta y costumbres sociales para que nosotros podamos vivir en armonía. Esas normas sociales, por ejemplo, son las reglas de cortesía, decir buenos días, buenas noches, ser amable. Otro ejemplo podrían ser la cordialidad con los vecinos. Nosotros debemos demostrar valores hacia las personas que nos rodean. Y así, etcétera, existen otras normas sociales. Estas normas sociales no tienen ninguna sanción. Luego tenemos, número 3, los deberes religiosos que comprenden las normas de conducta delimitadas por una determinada religión. Por ejemplo, para los católicos es un deber confesarse con un sacerdote. Entonces, los deberes religiosos tienen que ver con la religión que usted profesa, no importa si es la religión católica o la religión evangélica, cada una de estas religiones tienen normas que se deben de cumplir. Entonces, cabe aquí en los deberes religiosos. Y por último tenemos los deberes morales, que abarcan las acciones motivadas por nuestra conciencia moral. Anteriormente hemos mencionado la conciencia moral, que es la capacidad que tiene una persona de poder juzgar su acción como bueno o mal. Entonces son deberes universales que se manifiestan en una persona al margen que reciba o no alguna sanción. Entonces, dependiendo el deber moral que esta persona haya fallado, va a recibir una sanción o no. Bien, eso es conforme al tema número 1. Pasamos al tema número 2 de esta semana, que se refiere a la ética social y de igualdad. Siempre seguimos hablando acerca de la ética. Cuando nosotros observamos nuestro entorno, ya sea familiar o el de nuestras amistades, nosotros nos damos cuenta que somos totalmente diferentes. Si usted observa, por ejemplo, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos, usted físicamente se va a encontrar diferente y moralmente, intelectualmente también somos totalmente diferentes unos con otros. Entonces, esa diferencia es lo que actualmente ha conllevado a una discriminación. Entonces, eso en cívica se conoce como las discriminaciones sociales.
Primero definimos qué es discriminación. Es toda distinción, exclusión o restricción cuyo efecto es impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Esto es la discriminación. Es cuando una persona es distinta a otra, es excluida y le dan un tipo de restricción solo por cuando sus oportunidades y derechos de las personas son totalmente diferentes. Bien, no obstante, aún se practica la discriminación por diferentes motivos. En la actualidad, en nuestra sociedad se está viviendo o se practica constantemente la discriminación hacia personas, número uno, porque han tenido acceso a una educación básica y ni a una formación profesional adecuada. Hay quienes son discriminados por no haber ido a la escuela o por no haber tenido una formación académica adecuada. Entonces, se ha convertido en algún tipo de discriminación. Otra forma de discriminar es por pertenecer a un grupo étnico y racial distinto. Esto es muy importante ya que a nivel mundial se ha trabajado para la no discriminación, al no racismo. Hay grupos de personas que, vamos a utilizar este término, son racistas en el sentido de que no aceptan a una persona que pertenezca a otro grupo étnico o racial distinto al que ellos pertenecen. También se discrimina a personas porque hayan nacido en un lugar diferente o porque hablen una lengua o un idioma distinto al que ese grupo de personas está discriminando. También normalmente este tipo de discriminación es muy dada a nivel mundial y es por la apariencia física de las personas. Hay personas que son discriminadas por su apariencia física, ya sea porque son gordos, porque son flacos, porque son bajos, porque son altos, porque se les considera feos o porque se les considera muy bonitos, etcétera. Hay diferentes motivos. La apariencia física es cómo nosotros nos vemos en nuestro exterior. Entonces, todas estas personas han sido objeto de menosprecio por una sociedad que valora modelos estéticos distintos. Recuerde que todos aquellos que discriminan es porque tienen modelos totalmente diferentes, modelos de conducta totalmente diferentes a distintas personas. Bien, esos son los temas para esta semana. Paso a explicarles las actividades a desarrollar. En la actividad número 1, usted deberá elaborar un afiche ilustrado en contra de la discriminación. Anteriormente yo ya mencioné algunos tipos de discriminación que existen, pero usted puede investigar otros tipos de discriminación. Y un afiche es básicamente lo que usted observa en la imagen. Pues debe de ir acompañado con palabras, una frase y una imagen que haga elocuencia a la frase que usted está escribiendo. Por ejemplo, en lo que tenemos en la imagen aquí, dice no a la discriminación, no al racismo. Entonces, ahí observamos a dos mujeres que pintaban su rostro en blanco, una y la otra en negro. Entonces, estamos diciendo que todos somos iguales, no importando nuestro color de piel. Entonces, por eso dice no al racismo, no a la discriminación, no al racismo. Y en la actividad número 2, usted deberá completar esta hoja de trabajo acerca de la felicidad. Simplemente no es nada teórico, no tiene que aprenderse nada de memoria, no tiene que ir a buscar el internet, es algo muy personal. Así que por favor, tómese su tiempo, sea honesto, sea sincero al momento de responder estas preguntas y sobre todo debe de ocupar el espacio que se le ha proporcionado. Hay 4 preguntas que usted debe contestar. La número 1 dice, ¿qué es lo que más te hace feliz? ¿Por qué? Y escribe acerca de ello. Usted va a escribir cuáles son las cosas, personas, situaciones que lo hacen más feliz. En la pregunta número 2, usted va a responder las siguientes preguntas. ¿Haces tú feliz a los demás? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Y qué provoca eso en ti? Si se fijan, son 4 preguntas en una sola. Entonces, usted simplemente en la primera podría contestar, ¿haces tú feliz a los demás? Entonces puede escribir sí, no, y así mismo va a ir contestando el resto de las preguntas. En la pregunta número 3 es, ¿qué te impide a veces ser feliz? Da 3 ejemplos y explica por qué. Pues como les digo, es algo muy personal, no le puede preguntar a nadie más acerca de las respuestas de estas preguntas, ya que quiero que sean honestos. Y por último tenemos la siguiente interrogante. ¿Los animales serán felices los animales? ¿Qué crees tú? Fundamenta tu respuesta. Entonces usted va a escribir, va a pensar
en los seres vivos que son los animales y va a pensar usted si son felices. Si, por ejemplo, si usted tiene una mascota en casa, puede ponerse a pensar y analizar o observar esa mascota y pensar si esa mascota es feliz. O si no, pensar en los animales en general y contestar esas preguntas. Bien, esos son los temas y las asignaciones para esta semana. Espero que les haya quedado claro y si no, espero que durante la semana usted pueda escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Les recuerdo también que estas asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el Señor le regale abundantes bendiciones a usted y a toda su familia. Muchas gracias.